Buen día a todos, que tengan un bendecido día del Señor. En la escuela, como en toda institución, hay reglas. En el caso de los colegios, generalmente los padres, cuando van a inscribir a sus hijos, leen un acuerdo y lo firman. Y en ese acuerdo están las reglas del colegio. Cualquier reclamo, está ese contrato ahí firmado. A veces también sucede que cada profesor en su aula tiene sus propias reglas. En el caso de los que somos, como yo, profe de algún idioma extranjero, como el inglés, una regla que es típica de nosotros es que en el aula, en la clase de inglés, se habla en inglés. Entonces, para motivarlos a los alumnos a hablar en inglés y para que también ayudarlos a empezar a iniciarse en el idioma, en hablar el idioma en el aula, siempre les enseñamos algunas frases típicas para usar en la clase. Entonces, por ejemplo, lo que siempre pasa es que cuando un alumno pide permiso para ir al baño, el profe siempre dice no, en inglés. Entonces, chicos, can I go to the toilet? Hasta que le sale, ya el chico está desesperado que quiere ir al baño. Pero bueno, generalmente no pasa a mayores, digamos, ¿no? Es eso nomás. El no querer hablar el idioma. Pero a veces los profes nos puede pasar que se nos vaya de las manos con las reglas y llegamos a ser un poco absurdo en algunas situaciones. Y con el caso del inglés hay una anécdota que yo recuerdo que me contó una profe mía en la facultad, que cierta vez una profesora estaba dando clases a unos niños, clase de inglés, y uno de los nenitos se le acerca porque le había empezado a sangrar la nariz. No es que se había golpeado ni nada, simplemente, bueno, pasó que le empezó a sangrar la nariz. Entonces el nene se acerca a la profe y dice, señor, me sangra la nariz. Y la señora le responde, no, se dice, my nose is bleeding. No era el momento para corregirlo precisamente. Es el momento para ayudarlo. El tema es que a veces en la vida cristiana nos pasa exactamente lo mismo. Dios nos ha dado su ley para que la obedezcamos. Y no hay excepciones. Pero a veces tomamos la ley de Dios, la tergiversamos y la aplicamos mal. Y terminamos haciendo cosas absurdas y hasta dañinas. El mensaje de hoy es continuación de lo que empezó Miki la semana pasada, que es sobre la verdadera piedad. Miqueas empezó hablando de una forma de falsa piedad que es el antinomismo, básicamente ser liberal, ¿sí? La idea de yo vivo como quiera, porque total, ya soy salvo. Total, después le pido perdón a Dios y Él me perdona. Dios es bueno, Dios es amor, así que está todo bien, no importa cómo yo viva, yo estoy bien con Dios. Muchas veces, cuando la palabra de Dios nos confronta, el antinomista, el liberal, va a reaccionar diciendo, no seas tan legalista, no seas tan cerrado, tan cuadrado. Pero esta palabra se suele repetir mucho, no seas legalista, no hay que ser fanático. El legalismo, que es lo que voy a hablar yo hoy, es la otra herejía, la otra falsa piedad. Por un lado el antinomismo, ese liberalismo, esa es una herejía porque básicamente toma la gracia de Dios y la corrompe, la pervierte, toma nuestra libertad cristiana y abusa de ella. Básicamente a causa de eso hay personas que creen que el evangelio de la gracia de Dios no es bíblico, porque lo asocian con ese liberalismo, ese antinomismo. Pero el evangelio de la gracia de Dios lo que dice es que Cristo nos ha hecho libres del pecado y ahora somos siervos de Cristo y vivimos para la gloria de Dios. Y la ley de Dios está en nuestros corazones para que la pongamos por obra. El pasaje que citó Miki la vez pasada, uno de los tantos pasajes que es clave para esto es
Efesios 2, del 8 al 10. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Por un lado, la salvación no es por obras, es por fe, es por gracia, es un regalo de Dios, pero Dios no es que nos salve y dice, listo, haz lo que quieres, ya sos libre. Él quiere que vivamos haciendo buenas obras, ya no para salvación, sino como una muestra de agradecimiento y un acto de adoración a Dios. Ya no somos esclavos del pecado para que obedezcamos al pecado, ahora somos siervos de Dios para que obedezcamos a Dios y le demos gloria. El legalismo lo que hace es irse al otro extremo. A veces quienes han pasado por un ambiente muy liberal puede que reaccionen de forma legalista. Y es comprensible, a veces cuesta el equilibrio, pero hay que tener cuidado porque el legalismo es quizás el mal más dañino. A un liberal, a un antinomista es fácil reconocerlo. Si la Biblia dice A y yo hago Z, es como bastante obvio. Pero el legalista es más sutil. Nos da una falsa confianza, una falsa seguridad. Es quizás la herejía más peligrosa para nosotros, o una de las más peligrosas. Al ser tan sutil, cualquiera de nosotros puede ser legalista. De hecho, es muy probable que todos nosotros en algún momento y en algún grado seamos legalistas. El legalismo lo que hace es tomar la ley de Dios y la corrompe, la saca de contexto, la malinterpreta y la mal aplica. Ahora, a veces pensamos que antinomismo y legalismo son como dos opuestos extremos en una regla. Más bien tendríamos que verlo como dos caras de una misma moneda, porque tienen la misma esencia. Los dos se centran en el hombre. Ninguno se centra en dar gloria a Dios. Ninguno busca eso. Ni el liberal ni el legalista busca dar gloria a Dios. Ambos buscan darse satisfacción a sí mismos. Uno simplemente dando rienda suelta a sus deseos. El otro dándose el buen sentir, la falsa seguridad de que está todo bien con Dios, porque total soy muy santo. Una falsa piedad. El legalismo siempre fue un problema para la iglesia históricamente. En el pueblo de Dios, si uno lee la Biblia, aparecen muchos legalistas desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y Dios siempre lo está confrontando. En el caso del ministerio de Cristo, desde el principio de su ministerio, Él se enfrentó con mucha dureza a los legalistas. Y el pasaje que leeremos hoy es quizás uno de sus discursos más duros contra los legalistas, porque de hecho ya es un anuncio de un juicio. Vamos al Santo Evangelio según Mateo, capítulo 23, versículos 13 al 36. Mateo 23, versículos 13 al 36. Así dice la palabra de Dios. Pero ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que devoran las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacen largas oraciones. Por eso recibirán mayor condenación. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo hacen hijo del infierno 2 veces más que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos, porque dicen, no es para nada, no es nada si alguien jura por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos, porque ¿qué es más importante, el oro o el templo que santifica el oro?
Y también ustedes dicen, no es nada si alguien jura por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre el altar contrae obligación. Ciegos, porque ¿qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por eso el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por aquel que habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debían haber hecho, sin descuidar aquellas. Guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes, por fuera parecen justos a los hombres, pero dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos y dicen, si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en derramar la sangre de los profetas. Así que dan testimonio en contra de ustedes mismos, que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Llenen pues la medida de la culpa de sus padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? Por tanto, miren, yo les envío profetas, sabios y escribas. A algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán, y a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el templo y el altar. En verdad les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Son palabras muy duras. Son palabras tan duras que cuesta leerlo, cuesta escucharlo, no se imaginan lo que cuesta predicarlo, porque es un mensaje que fácilmente ofende sin que yo me esfuerce. Salud. Y lo más difícil es apropiarse y aplicarlo. Veamos un poco el contexto en el que ocurre este discurso. Cristo ya ha tenido su entrada triunfal a Jerusalén. Esta es su última semana antes de la crucifixión. Desde que llegó a Jerusalén, no ha dejado de tener problemas con las autoridades religiosas del pueblo, con los saduceos, con los escribas, con los fariseos. De hecho, todas sus enseñanzas vienen siendo una confrontación al pecado de estos grupos, de estas personas. Y ha tenido una serie de debates con los escribas y fariseos y también un debate con los saduceos, en los que ellos lo cuestionan a él y al mismo tiempo él los cuestiona a ellos y confronta sus pecados. Es entonces cuando, estando enseñando en el templo, en el capítulo 23, él comienza a hablarle a la multitud y especialmente a sus discípulos para advertirles del peligro de ser un legalista. Y les habla de los escribas y fariseos. Les dice, ellos cuando hablan de la palabra de Dios,
lo que dicen es la palabra de Dios, pero no hagan como ellos. Y luego se dirige directamente a los escribas y fariseos y abiertamente, delante de todo el mundo, públicamente y de forma muy directa, los acusa y les dice: hipócritas, víboras. Los juzga y los condena. Si se dan cuenta, es un mensaje que de hecho anuncia un juicio. A diferencia de otros enfrentamientos que tuvo con ellos, él de alguna forma los llamaba al arrepentimiento, pero han llegado al punto en el que no se han arrepentido y ya Dios ha decretado el juicio para ellos. Entonces estas palabras que él emite contra los escribas y fariseos ya son la sentencia de condena, el anuncio del juicio. No hay vuelta atrás. El juicio ya está decretado, la condena ya está decretada. Y vemos que este discurso cuenta con 7 invectivas, o sea, 7 discursos o acusaciones muy duras contra el pecado de los escribas y fariseos. ¿Quiénes son estos escribas y fariseos? Los escribas de por sí eran las personas encargadas de preservar, estudiar y enseñar la ley de Dios al pueblo. Ellos copiaban las escrituras, las estudiaban, las enseñaban. Eran los maestros de la ley, los doctores de la ley, los grandes teólogos de la época. Y era más que eso, eran los grandes legisladores del pueblo de Israel. Ellos venían, eran herederos del escriba Esdras. Por lo tanto, tenían un legado importante que mantener. Temor a Dios, estudiar las escrituras, enseñarla al pueblo, inculcar en el pueblo de Dios el temor a Dios. La mayoría de los escribas pertenecían a una rama del judaísmo. Podríamos compararlo con alguna denominación. O sea, el judaísmo no era uniforme, había muchos tipos de judaísmo en esa época. Una de esas ramas era el fariseísmo. La mayoría de los fariseos eran escribas. De los fariseos nace lo que sería el rabino, ¿sí? Los rabinos provenían de la casta de los fariseos. A su vez, los fariseos se caracterizaban por ser muy observantes de la ley, muy obedientes de la ley de Dios. Algunos demasiado rigurosos y estrictos, otros un poco más moderados, pero no tanto. Seguían siendo muy rigurosos, muy minuciosos. Entonces tenían fama de ser hombres muy piadosos, muy justos. Y de hecho, los fariseos con sus rabinos tenían básicamente la influencia en las sinagogas. En el templo estaban los saduceos, que eran los sacerdotes. En las sinagogas estaban los rabinos de los fariseos. Así que allí era donde tenían más influencia. De ahí viene el judaísmo actual, el judaísmo rabínico o talmúdico también llamado. ¿Qué creían estos fariseos? Muchas de sus creencias eran bíblicas. En muchos sentidos hay cosas que Cristo enseña que son muy iguales o parecidas. Pero tenían detalles donde Cristo los confrontó. Hay una cuestión muy interesante que es una de las que más cuestionó Cristo. Los fariseos decían que había 2 versiones de la revelación de la palabra de Dios. Una era la ley escrita, que son los libros de Moisés, desde el Génesis hasta el Deuteronomio. Esa era la ley escrita. Pero después estaba la ley oral, que Dios se le había dado a Moisés oralmente. Moisés después oralmente se le enseñó a Josué. Josué oralmente se le enseñó a los profetas, y ellos a los ancianos, y ellos a la generación de los tiempos de Cristo. Transmisión oral, la tradición de los ancianos, es como la llama Cristo en el Evangelio. Esa tradición oral, esa ley oral,
se suponía que era la interpretación correcta de la ley escrita y por lo tanto también lo que ellos enseñaban era la aplicación correcta de la ley de Dios. Entonces ellos compusieron todo un código legal que se llama halajá, y que básicamente gobierna todos los aspectos de la vida judía. Hoy eso ya no está transmitido oralmente, está todo escrito en toda la literatura judía en realidad, pero sobre todo en unos tomos que se conocen como el Talmud. El Talmud contiene todas estas enseñanzas orales de los rabinos, de la tradición de los ancianos. Cristo, a pesar de que ellos tenían mucha fama de piadosos, Cristo los confrontó muchas veces. De hecho, en cierta ocasión les dijo que con esas tradiciones orales lo que lograban hacer era tergiversar las escrituras y quebrantar la ley de Dios de una forma que no se notara, que pareciera todo legal. Los fariseos eran muy conocidos por esa hipocresía que tenían. Lo interesante es que no es Cristo solo el que los acusa de hipocresía, de ser falsamente piadosos, de dar una apariencia de santos y justos, sino que el mismo Talmud de los fariseos registra una autocrítica, dice que había una plaga de fariseos que traía destrucción sobre Israel. Estoy citando literalmente. Dice eso. Y más adelante comenta un rabino en ese pasaje del Talmud, un rabino muy famoso, muy influyente en el judaísmo, llamado Rashi, un rabino de la Edad Media. Él comenta eso y dice, esto se refiere a que había 7 clases de fariseos. En realidad dice 7 clases de charlatanes. Y dice cosas muy parecidas a las que dice Jesús a los fariseos a lo largo del Evangelio. Están unos cuantos de estos ayes, muy similar al mensaje de Cristo. En otra parte, en otro volumen del Talmud, se repite el tema, algo similar. Esta vez los rabinos se preguntan cuál es la forma correcta de obedecer la ley de Dios, cómo abordar la observancia de la ley. Y mientras debaten de eso, un rabino en el Talmud dice, y hay 7 formas de hacerlo y las menciona. De esas 7, solamente las últimas 2 no eran charlatanes, eran personas temerosas de Dios como Job y que obedecían a Dios con amor como Abraham. El resto eran todos hipócritas. O sea que vemos que una característica que hasta ellos mismos veían que era real en ellos. Pero veamos la acusación que Cristo les hace. Son 8 acusaciones, pero podemos agruparlas. Más o menos serían unos 6 puntos los que tiene ese discurso de Cristo. La primera parte va del versículo 13 al 15 inclusive. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que devoran las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacen largas oraciones. Por eso recibirán mayor condenación. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo hacen hijo del infierno 2 veces más que ustedes. En esta parte, básicamente lo que Cristo está diciendo es que el legalismo es de tropiezo para los demás. Es más, los fariseos, los legalistas, estos fariseos hipócritas que eran legalistas, con su legalismo terminaban condenando a los que querían convertirse a la fe en el Dios verdadero. Pensemos en el mal testimonio que tiene un legalista.
con todas sus exigencias extras que van más allá de lo que dice la Escritura. Impone una carga muy pesada sobre la gente, y la gente agobiada, tratando de obedecer, porque realmente buscan a Dios y realmente quieren servir a Dios y honrarlo, cuando caen en manos de un legalista, llega un punto en que se sienten agobiadas porque no pueden cumplir con las reglas. Hace unos años conocí un chico que venía de una iglesia legalista. Y lo que le sucedió es que él, tratando de seguir las reglas, se dio cuenta que era imposible. Tratando de ganar su salvación por medio de la obediencia a Dios, o sea, por buenas obras, se dio cuenta que él era pecador y que no había forma de que él pudiera llegar a complacer a Dios. Y la iglesia legalista, en lugar de ayudarlo a conocer la gracia de Dios, el evangelio verdadero, trataba de que él corrigiera su vida por medio de conductas nada más, siguiendo ciertas reglas. Eso lo único que hizo es que él terminara apartándose de Dios. Dejó de ir a la iglesia, se fue al mundo, a vivir una vida licenciosa. Pero la gracia de Dios fue tan grande que en uno de sus viajes él terminó viviendo, alquilando una habitación que le pertenecía a una iglesia en realidad. Y requisito era que sí o sí fuera alguna vez en el mes al culto del domingo. Él trabajaba de noche en un boliche. Pero por ende a la mañana no había forma que se levantara a ir al culto. Pero hubo una mañana que se desveló. No podía con su conciencia. Y esa mañana se preparó y fue a la iglesia. Y fue la primera vez que escuchó el evangelio de la gracia. Hoy es misionero. Pero el legalismo lo alejó mucho tiempo. Hacerle creer que su salvación dependía de sus acciones lo desanimó. Y el hecho de que uno sea legalista hace que no pueda ver la necesidad del otro. Cada cosa que uno sugiera termina siendo de tropiezo para el otro. El legalismo no deja entrar a las personas al reino de los cielos. Es de tropiezo. Estorba, estropea todo. Lo siguiente que hace el legalismo es cegar al legalista y lo vuelve insensato, lo vuelve un mal guía que pierde de vista cuál es la verdadera fuente de la santidad, pierde de vista a Dios. Y pone el foco en el hombre y en sus acciones. Los versículos 16 al 22 nos describen eso. Hay de ustedes guías ciegos, porque dicen, no es nada si alguien jura por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos, porque ¿qué es más importante? ¿El oro o el templo que santificó el oro? También ustedes dicen, no es nada si alguien jura por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él contrae obligación. Ciegos, porque ¿qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por eso el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por aquel que habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Solamente Dios es santo. De hecho, es tal vez el atributo divino más importante, porque la Biblia lo repite, lo exalta mucho.
en el pasaje de Isaías 6, en la visión que tiene el profeta, los ángeles alaban a Dios diciendo, Santo, Santo, Santo. Es una forma en hebreo de decir santísimo, pero es interesante lo enfático que suena. Solamente Dios es santo y por lo tanto es la fuente de toda santidad y solamente Él puede santificarnos a nosotros. Pero cuando tenemos una actitud legalista, ponemos la santidad en otras cosas, en otro lado. Es más, nos ponemos nosotros como jueces que establecen quién es santo y quién no. Creemos que vamos a estar bien con Dios si nos enfocamos en las acciones, en nuestras obras. Y de pronto toda nuestra fe, toda nuestra esperanza y toda nuestra confianza está puesta en el ritual o en las buenas obras o en la acción que sea que hagamos, que quizás son acciones que Dios ordenó que hagamos, pero nuestra esperanza está en eso. Nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza no está puesta en Dios. Además, el legalista lo que hace es rebuscárselas. Es minucioso con la ley, pero se las rebusca para quebrantarla. Y lo peor de todo es que no tiene gracia, no tiene misericordia de los demás. Eso lo vemos en los versículos 23 al 24, donde además también se destaca que el legalista descuida lo esencial de la ley y da prioridad a lo que no es esencial. Versículos 23 y 24 dicen, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las que debían haber hecho, sin descuidar aquellas. Guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Lo más importante era la misericordia, la justicia, la fidelidad, es decir, el temor a Dios, el ser humilde delante de Dios. El profeta Miqueas, en el capítulo 6, versículo 8, dice un resumen de toda la ley de Dios, de lo que Dios exige. El profeta Miqueas, en el capítulo 6, versículo 8, dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué es lo que pide Jehová de ti? Solamente, como si fuera algo sencillo y poco, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Esa es la esencia de toda la ley de Dios. Dios en su ley exige muchas cosas, 613 preceptos en total. Y ya nos cuestan los 10 mandamientos. Preceptos, algunos dirigidos a los sacerdotes, otros dirigidos a las mujeres, algunos dirigidos a todo el pueblo, otros dirigidos solamente a los hombres. Pero en fin, muchas cosas. Sin embargo, la esencia de toda la ley de Dios se resume en eso. Cristo también resumió la esencia de la ley cuando dijo, haz con los demás como quieras que hagan contigo. O también cuando le preguntaron cuál es el mandamiento más importante, y él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si queremos obedecer la ley de Dios, que debemos hacerlo, debemos obedecer a nuestro Señor, vivir en santidad, debemos hacerlo no tomando solamente la letra de la ley, sino también su espíritu, o sea, su esencia, el sentido de la ley. ¿Qué es lo que realmente quiere decir? ¿Cuál es la esencia de la ley de Dios? Acá los fariseos habían dejado la esencia. Habían olvidado la gracia de Dios. Habían olvidado que el fundamento de la ley de Dios es la gracia.
Cuando Dios entregó la ley a su pueblo, cuando entregó los 10 mandamientos, Él no empezó dando el primer mandamiento así de una, sino que empezó con una especie de preámbulo, que es una declaración de la gracia de Dios. Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. A partir de ahí empieza la ley. No tendrás otros dioses. No te harás imagen de otros dioses. Guardarás el día de reposo. No usarás el nombre de Dios en vano. Honrarás a tu padre y a tu madre. No robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Pero todo empieza con la gracia. El fundamento de la ley es la gracia, y la única forma en que podamos aplicar la ley de Dios en nuestras vidas es mediante la gracia. Sin la gracia se pervierte la ley. Fíjense cómo lo pervertían los fariseos, que ellos cobraban el diezmo de la menta, el anís y el comino, cuando la ley de Dios solamente exigía el diezmo de las cosechas del campo, no de estas plantas que se cultivaban en los patios de las casas. El legalista exige de más y parece muy riguroso, pero descuida lo más importante, la misericordia, la justicia y el humillarse delante de Dios, la fidelidad a Dios. En los versículos 25 al 28 vemos que la hipocresía de estos escribas y fariseos nos muestran algo más sobre el legalismo. El legalista, como se basa en sus obras, se las rebusca minuciosamente en la ley para tergiversarla y así dar la apariencia de piedad, de santidad, de rectitud, de justicia, mientras al mismo tiempo en su corazón está lleno de codicia, desenfreno, hipocresía e iniquidad. Los versículos 25 al 28 dicen lo siguiente: Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que lo de afuera también quede limpio. Nos recuerda aquella vez en la que enfrentó a los escribas y fariseos por sus tradiciones orales, esa ley oral que ellos tenían, y les dijo: ¿qué es lo que contamina al hombre? No lo que entra en la boca, sino lo que sale de la boca, porque sale del corazón. Del corazón provienen todas las malas intenciones. Entonces no importaba que fueran cuidadosos en qué comían, si comían los alimentos permitidos para los judíos, si hacían los rituales de ablución, de limpieza de los utensilios. No importaba que fueran rigurosos en eso, si el corazón seguía lleno de pecado. Y acá se repite esa idea. Limpian todo por fuera, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. La palabra hipocresía tiene un origen interesante si vemos su etimología. Se refiere a las máscaras que usaban los actores griegos en el teatro para representar un personaje. Y es curioso, nosotros acá en Argentina cuando hablamos de una persona falsa le decimos que es careta. Es la forma criolla de decir hipócrita. Dan apariencia de piedad, pero están llenos de falsedad, de hipocresía, y
y sobre todo de iniquidad. Dan la apariencia de piedad, de justicia, de que cumplen la ley de Dios, pero están llenos de iniquidad, o sea, de pecado, de quebrantar la ley de Dios. Eso quizá hace que sea muy difícil confrontar a un legalista, porque realmente te sentís que estás cumpliendo con la ley de Dios. Estás convencido que sos temeroso de Dios, de que estás cumpliendo con su palabra, de que estás obedeciéndolo. Te sentís satisfecho con lo santo que sos. Y cuando ves a los demás, no los ves tan santos. Pero en lugar de ayudarlos, los condenás. Quizás intentás un par de veces de hablar, pero ya está, ya cumpliste, ya dijiste lo que tenías que decir. Ahora yo me quedo tranquilo en mi mundo de mi santidad. Y cuando te confronta alguien y te dice, no, pero estás siendo legalista, no te das cuenta, no lo podés ver con facilidad. ¿Legalista yo? No. Es muy fácil creérsela, creerte tu propia mentira. Realmente, y es muy fácil engañar a otros. El disfraz de santo le queda muy bien, pero es solo un disfraz. Lo peor de todo es que el legalista es un peligro para la iglesia. Porque el legalista en realidad, al seguir siendo una persona muerta en sus pecados, tarde o temprano arremete contra el pueblo de Dios, contra los verdaderos santos. Los versículos 29 al 32 nos hablan de eso. Estos fariseos tenían la conciencia tranquila, pero en realidad eran fieles herederos del legado de sus padres, que eran conocidos por grandes transgresiones, por haber matado a los profetas. Y Cristo les dice, completen la medida. Continúen, terminen lo que sus padres comenzaron. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos y dicen, si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas. Así que dan testimonio en contra de ustedes mismos, que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Llenen, pues, la medida de la culpa de sus padres. Y acá Cristo les dice algo interesante. Son ustedes los que dan testimonio contra ustedes mismos. El legalista, el hipócrita, cuando acusa a otros, sin darse cuenta, pisa el palito y se acusa a sí mismo. Acá en Argentina tenemos como un dicho, que cuando uno apunta a una persona, hay tres que te están apuntando. Ahora esos tres son mis propios tres dedos, o sea, yo solo me estoy apuntando. Eso hace el legalista. Y Cristo le dice, llenen pues la medida de la culpa de sus padres. No sean falsos. Lo que empezaron sus antepasados, continúenlo ustedes. Denle fin, termínenlo, vamos. Muestren la verdad cara, sáquense esa careta. Eso es lo que les dice Cristo. Por último, Cristo los llama serpientes, afirmando que las palabras de estos legalistas son como veneno. Y estas serpientes no escaparán de la condenación, sino que pagarán por la sangre inocente que derramaron. Dios no pasa por alto el pecado. Nunca da por inocente al culpable. El legalista, aunque cree que cumple con la ley de Dios, en realidad solo la está quebrantando
y está bajo la ira de Dios y está necesitado de la salvación. Y hasta que no se arrepienta, no va a salvarse de la ira de Dios. Cristo acá les dice: yo les envío profetas, sabios y escribas. A algunos ustedes los matarán y crucificarán, a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el templo y el altar. En verdad les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Cristo menciona el primer asesinato y el último asesinato de inocentes que se menciona en la Biblia hebrea. La Biblia hebrea no tiene el orden exacto de los libros como está en nuestras Biblias. Sí empieza en Génesis, pero los profetas están en el medio y después todos los libros poéticos, sapienciales y algunos libros históricos están al final. Así que la Biblia hebrea termina en Segunda de Crónicas, por el orden cambiado de los libros. Y Segunda de Crónicas, el último asesinato de un inocente que menciona es el de un profeta llamado Zacarías, que muere tal como lo describe Cristo. Este profeta había confrontado el pecado de su generación, muy similar a este, los confrontó. Los sacerdotes no lo escucharon, los gobernantes no lo escucharon y descaradamente lo asesinaron en el templo, un lugar sagrado. Poco después de eso el pueblo fue exiliado. Cayó Babilonia, destruyó Jerusalén, destruyó el templo y el pueblo pasó 70 años en el exilio, arrepintiéndose de sus pecados. Cristo les dice que va a pasar exactamente lo mismo. De hecho, el capítulo 24 que sigue después es una descripción del juicio que va a venir sobre esa generación, que fue la llegada de Roma con sus ejércitos a Jerusalén. Y destruyó en el año 70 Jerusalén y el templo, y el pueblo judío quedó disperso por casi 2000 años por todo el mundo. De hecho, hoy el pueblo judío ayuna recordando el momento en que se abrió la brecha en el muro y los ejércitos comenzaron a entrar y masacrar al pueblo. Hoy ayuna el pueblo judío en memoria de esa tragedia. Todavía hoy el pueblo se lamenta por los pecados del pasado y quiere corregirlos. El tema es que el legalista hila muy fino con la ley y da la impresión de ser muy correcto. Y ojo, nosotros también tenemos que hilar muy finos en la ley de Dios, pero con la gracia de Dios. Proverbios enseña que con gracia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Sí, el temor de Dios hace que nos apartemos del mal, pero la corrección debe ser hecha con gracia y verdad. Tiene que ser dicha con amor, sin comprometer la verdad. Numerosas veces en la Biblia los apóstoles nos exhortan a corregirnos unos a otros con amor. Hablando la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. En Colosenses capítulo 3, Pablo dice que ya que Cristo nos perdonó, nosotros también debemos perdonar a los demás y corregirnos unos a otros con toda la palabra de Dios, en amor. Los apóstoles nos exhortan a obedecer sus mandamientos. Cristo dice que si lo amamos, guardaremos sus mandamientos.
Juan, en 1 de Juan, nos dice que se reconoce un verdadero hijo de Dios en que obedece la ley de Dios, guarda sus mandamientos. Pero luego aclara cuál es el mandamiento que Él nos ha dado: que amemos a nuestros hermanos. Y aquel que dice que ama a Dios pero no ama a su hermano, realmente no ama a Dios. El legalista dice que ama a Dios, dice que teme a Dios, dice que obedece la ley de Dios y parece que lo hace. Pero si no ama a su hermano, entonces no está obedeciendo la ley de Dios, porque la ley de Dios nos enseña a amarnos unos a otros de distintas maneras. Hay muchas formas de ser legalistas que son muy sutiles y que tal vez todos nosotros en alguna medida tenemos esas marcas de legalismo. A veces nos pasa con, por ejemplo, la vestimenta. La Biblia enseña a vestir recatadamente y hay que hacerlo. Pero podemos llegar a crear una regla extra y decir que si el hombre no viene de saco, camisa y corbata, no entra a la iglesia, es más, no es salvo. Si la mujer no viene con un vestido largo que le cubre el tobillo, mangas largas que le cubren todo el brazo y un cuello bien alto que le cubra hasta la pera, no entra a la iglesia y no es salva. Hay que vestir recatadamente, la Biblia lo ordena muy claramente. Pero eso no quiere decir que esa sea la única forma de aplicar el mandamiento de Dios. Hay varias formas. A veces pasa con el tema del maquillaje, las alhajas. Otra forma de legalismo puede pasar con lo que consumimos. ¿Qué música escuchamos? ¿Qué vemos en la tele? ¿Qué películas vemos? ¿Qué series vemos? Y a veces el legalista va a prohibir de todo. Si no son películas cristianas, no se ve. Si no es un libro cristiano, no se lee. Si no es música cristiana, no se escucha. Ojo, sí hay que vigilar qué es lo que consumimos. A mí me encantan las películas épicas. Poneme un castillo, caballeros, reyes, ejércitos, guerra. Y si le pones música celta, mejor todavía. Yo me prendo. Pero apareció Juego de Tronos un día. Y ya el primer capítulo era un poquito zarpado. Segundo capítulo, también zarpado. Dije, che, ¿qué onda? Me puse a buscar las reseñas y ahí me enteré que no, era muy zarpado. No lo pude ver. Hay que hacer el filtro. Pero, por ejemplo, eso no quiere decir que esté todo prohibido. Hay películas que se pueden ver tranquilamente, que no tienen nada malo. Hay libros que se pueden leer y que son edificantes para uno, por más que no sean libros cristianos. Hay música que se puede escuchar y que no es zarpada. Tenemos que ser minuciosos, sí, pero no como el legalista. Tenemos que saber cómo aplicar el espíritu de la ley. A veces nos pasa también que podemos llegar a ser legalistas con la idea de escuchar un solo tipo de... Nos vemos como medio idólatras de ciertos predicadores. Yo conocí a una gente, creo que vos, Miki, los conociste. Una vez allá en Córdoba un grupo, le decíamos los Paul Washerianos, fanáticos de Paul Washer. Está genial escuchar a Paul Washer, pero ya era idolatría, básicamente. Fijémonos cuál es nuestra actitud con los predicadores de sana doctrina que consumimos. Está bien que aprendamos de ellos. Nosotros muchas veces o los citamos o tenemos los libros de ellos acá y promovemos el consumo de ese tipo de contenido.
Pero una cosa es aprender de buenos maestros, otra cosa es ya idolatrar al maestro. Muchas formas de legalismo hay y son todas muy sutiles. Analicemos nuestros corazones. Porque si nos damos cuenta, todos nosotros, absolutamente todos nosotros, sin excepción, en algún momento de la vida, en menor o mayor grado, somos legalistas. Y yo puedo comprender cuando alguien viene de un ambiente donde nunca se obedecía la ley de Dios. Total, la gracia y el perdón y el amor de Dios me cubre. Está bien que rechacemos eso, porque es una herejía. Y está bien que obedezcamos la ley de Dios, tenemos que hacerlo. Pero fijémonos que lo hagamos según la gracia de Dios, que estemos realmente entendiendo el sentido de la ley de Dios. No seamos hipócritas como los legalistas, como los escribas y fariseos. Seamos verdaderamente piadosos. La ley de Dios tiene un uso válido. Dios dice en su palabra que la ley es justa y el mandamiento es bueno y santo. Y nos enseña que la ley de Dios nos muestra que somos pecadores, nos muestra que el camino hacia el Evangelio, nos habla de Cristo, nos muestra dónde está la verdadera salvación. Lo que necesitamos es poner nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra confianza no en la ley de Dios, sino en aquel a quien apunta la ley, que es Cristo. Cristo cumplió con toda la ley a la perfección. Y eso no quiere decir que podemos vivir sin la ley. No. Él es muy claro de decir que cualquiera que quebranta un mandamiento, por pequeño que sea, y así lo enseñe, él será llamado pequeño en el reino de los cielos. Nuestra justicia tiene que superar a la de los escribas y fariseos, dijo el Señor. Tenemos que vivir en santidad y eso se logra obedeciendo los mandamientos del Señor. El que ama a Dios, el que ama a Cristo, guarda sus mandamientos. Pero los guarda con la gracia de Dios, porque la gracia es el fundamento de su ley. Examinemos nuestros corazones. Si necesitamos volver al Evangelio, ya sea para salvación o para arrepentirnos de nuestro legalismo y amar a nuestros hermanos de verdad. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por tu gran misericordia, de habernos dejado tu palabra escrita, habernos corregido. A veces es dura tu palabra, pero es bueno y necesario que nos corrijas. Señor, quebrántanos para que nos examinemos, cada uno de nosotros, su propio corazón, que nos miremos a nuestro interior a la luz de tu palabra y veamos cuál es nuestra actitud ante ti y ante tu palabra. ¿Estamos abusando de tu gracia al querer vivir según nuestros deseos y usando el Evangelio como una excusa? ¿O por el contrario, estamos usando mal tu ley? Señor, guárdanos del mal, líbranos del maligno, líbranos de estas dos herejías, líbranos de ser liberales, pero sobre todo líbranos de ser legalistas. Es muy sutil. No nos dejes caer en esto, quebranta nuestros corazones, Señor. Haznos volver a tu Evangelio. Que pongamos nuestra fe, nuestra confianza y toda nuestra esperanza solo en Jesucristo. Nos ponemos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.